Bienvenidos a la universidad. Los felicitamos que ustedes son constantes y están siguiendo estos estudios de la palabra de Dios. Y yo sé que el Señor los va a bendecir. Incluso este día los bendigo. Le doy gracias a Dios por sus vidas y declaro que Dios los hace 1000 veces más de lo que son ahora, que por causa de su fidelidad y su entrega a Dios, ustedes van a ser esas personas que Dios quiere que ustedes sean. Vamos a entrar en el capítulo 5, el enemigo Satanás. Ya hablamos acerca de Dios y de su manifestación en 3 personas. Dios es una Trinidad. Hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los atributos como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Hemos hablado de los ángeles y los diferentes tipos de ángeles. Ellos están en el reino de los cielos, en el reino de la luz, y están a favor de nosotros, los creyentes de la palabra de Dios. Ahora vamos a conocer a nuestro enemigo, y nuestro enemigo es Satanás. Para poder ir en contra de los trabajos del diablo, tenemos que saber quién es nuestro enemigo y cómo trabaja para que nosotros lo podamos derrotar. Así es que vamos a el título del capítulo número 5, el enemigo Satanás. Y vamos a los objetivos. 1. Escribir el versículo llave de memoria. 2. Identificar a Satanás como tu enemigo espiritual. 3. Explicar cómo se originó Satanás. 4. Describir su posición anterior. 5. Explicar cómo Satanás cayó de su posición anterior. Número 6. Identificar los resultados del pecado de Satanás. 7. Enumerar los atributos de su naturaleza. 8. Identificar su esfera de actividades. 9. Resumir las actividades de Satanás. Bueno, vamos a dar principio con el versículo llave que está en Primera de Pedro 5:8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice así la palabra de Dios: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiere decir, él no anda detrás de las personas que cometieron pecado, de las personas que están en la oscuridad. Él anda detrás de las personas que están en la luz. Por eso debemos de revestirnos de la palabra, por eso debemos tener contacto con Dios, ponernos la armadura de Dios y estar listos y estar a la ofensiva, no a la defensiva, sino yo voy en contra de tus trabajos en el nombre de Cristo Jesús. El segundo punto, quiero leerles algo en el libro. En la guerra en el mundo natural, un soldado debe primero identificar a su enemigo antes de entrar en el campo de batalla. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: no se vayan, ellos ya estaban listos, ya llevaban 3 años de preparación con el Señor Jesucristo, y habían pasado la prueba más grande, que fue la muerte de Jesucristo, la sepultura, y Jesucristo resucita de entre los muertos con poder, y ahora Jesucristo los está enviando al mundo entero, y les dice: quiero que no se vayan todavía, no prediquen todavía, vayan y llénense del poder del Espíritu Santo. Quiere decir, cúbranse con el poder de Dios, porque es el poder de Dios en nosotros que va a derrotar los trabajos del diablo. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. O sea, hemos hablado que hay un mundo físico, un mundo natural y un mundo espiritual. Y que en el mundo espiritual hay 2 fuerzas. La fuerza de Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, y de Satanás, su adversario, que abandonó el reino de los cielos. Y vamos a conocer a Satanás para saber cómo actuar en contra de él en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El punto número 3, lo primero es: ¿cuál es el origen de Satanás? ¿De dónde viene? Veamos San Juan 1:3. Juan 1:3 dice: todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, el Señor Dios creó a Satanás, es de donde él viene. Él fue creado con el conocimiento del bien y del mal, y él decidió seguir el mal en lugar del bien, y es como los seres humanos hoy en día. Tenemos conocimiento, cuando Cristo llega a nuestra vida, tenemos conocimiento del bien y del mal, pero nosotros debemos de decidir ir por lo bueno y no por lo malo.
Veamos lo que dice Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios creó el árbol del bien y del mal para prepararnos a nosotros para hacer una decisión personal de seguirle. Dios creó la tierra como una incubadora de almas y Dios quiere salvar a todas esas almas, pero hay el poder del mal que anda suelto y quiere devorar, ha venido a matar, a robar y a destruir. Bueno, veamos lo que dice Ezequiel 28:15. Ezequiel 28:15 dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Él deseaba ser como Dios. Satanás deseaba, él tenía una posición que yo creo que era la mejor posición allá en la eternidad y en el cielo, y era un ángel bellísimo, hermosísimo, y él dijo: yo quiero ser como Dios, yo quiero recibir lo que mi jefe está recibiendo. Y cuántas veces nosotros somos tentados a querer lo que otros tienen, y tenemos que tener cuidado porque todas las cosas llegan a su tiempo, y si nosotros confiamos en Dios, Dios es el que nos da los ascensos. Satanás quería ser más que Dios, y aquellas personas que dicen: yo soy mejor que yo puedo hacer las cosas mejor, cuidado, porque Satanás fue lo que pensó y fue lo que actuó. El punto número 4 a tratar es la posición anterior de Satanás, y la podemos leer. La palabra de Dios nos describe en Ezequiel 28 del 12 al 17. Lee este pasaje. Cuando Satanás fue originalmente creado, era un ángel de Dios. Era un integrante de la clase de los querubines. Satanás era santo, cuando era Luzbel o Belial, santo, sabio, hermoso y perfecto. Fue líder entre los querubines y es llamado guardián o querubín protector. Su nombre era originalmente Lucifer, que significa portador de la luz. Y él fue ataviado con piedras preciosas engarzadas en oro. Le fue dada una posición en la montaña sagrada de Dios y aparentemente guiaba la adoración. Cuidado con los líderes de alabanza. Muchas veces la gente quiere estar al frente solamente para ser vistos, pero la única manera que estamos al frente es para adorar a Dios, para decir: Señor, usa mi vida, derrama de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Y Señor, solo tú, yo te pertenezco a ti y estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Pero Satanás, cuando era Luzbel o Belial o Lucifer, qué brillante y hermoso cuadro de Satanás en su posición original. Y ese cuadro es dado en la palabra de Dios. Y esto nos enseña que cuando una persona peca, la separa de Dios. En el momento que Satanás se rebeló en contra de Dios, él pecó y fue separado de Dios. Vamos a ver la caída de Satanás. ¿Cómo fue que este ángel tan hermoso y bello y protector cayó de la presencia de Dios? Porque esto nos puede pasar a nosotros. Quizá tú tienes dones especiales y tú dices: no, pues yo tengo este don, y a lo mejor tu don es maravilloso y no todos tenemos los mismos dones, pero tú tienes que usar esos dones para la gloria de Dios y los tienes que usar con humildad y no jactarte de que eres mejor que otra persona. Veamos lo que dice Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. Veamos lo que dice Ezequiel 28, 17.
Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Ezequiel 28:17. Aquí está el Señor hablando, dice, yo te di el mejor lugar, te di la mejor oportunidad, pero tú te rebelaste y quisiste ser más que yo. Y por eso te saqué de donde tú estabas, te quité los privilegios que tú tenías y te mandé a la tierra y te voy a avergonzar delante de todos los reyes de la tierra. Ese es el futuro de Satanás. Y a causa del orgullo y la rebelión, Satanás perdió lo más especial. Dice algunas palabras que él decía, subiré al cielo. O sea, él deseaba ocupar la morada de Dios. Decía, levantaré mi trono sobre los ángeles de Dios. No solo quería el trono, pero quería ser arriba, mandar a todos los ángeles. Me sentaré también sobre el monte del testimonio. Y esto dice, él quería ser el centro del gobierno terrenal de Dios. Subiré sobre las alturas de las nubes. Las nubes nos hablan de la gloria de Dios. Él quería la gloria de Dios. Jamás debemos de decir, ay, yo sané a esta persona, yo tengo este don, yo tengo aquello. Bueno, tenemos que saber cuáles son nuestros dones, pero nuestros dones han sido dados por Dios y le pertenecen a Dios. Y Dios los puede quitar y los puede poner. Y tenemos, cada vez que Dios nos usa, decir, la gloria es para Dios. Dice, seré como el Altísimo. Así es que él quería ser Dios. Y nadie de nosotros puede ser Dios. Y eso hizo que Satanás cayera. El querer ser más que Dios, el querer estar sobre las demás personas. Y por eso tenemos que aprender acerca de la caída de Satanás. ¿Cuál fue el resultado de su ambición? ¿Cuál fue el resultado de su orgullo, de su rebelión? Veamos los siguientes puntos. Resultados del pecado de Satanás. Siempre que pecamos va a haber una consecuencia y tenemos que estar listos con esa consecuencia. ¿Cuántos siervos de Dios caen en pecado? Caen en maldad y de repente dicen, ay, desearía jamás haber pecado, porque ya conocía la palabra. Claro que Dios restaura, pero para volver a estar en el mismo lugar es muy difícil. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, nuestro testimonio, porque dice, el diablo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. ¿Cuáles fueron los resultados de la caída de Satanás? Número 1, la expulsión del cielo. Óigame, el lugar más hermoso, precioso y divino, el cielo. Yo he soñado, Dios me llevó al cielo a través de un sueño. Y es un lugar donde uno no quiere dejar de estar. Es un lugar donde se respira el amor de Dios y la presencia de Dios. Es maravilloso. Número 2, su corrupción de carácter. Después de que él se levantó en contra de Dios, ahora, pues de seguro que él estaba lleno de odio. Fue derrotado, fue enviado a las tinieblas. Y hay líderes que cuando son corregidos por causa del pecado se llenan de odio, de resentimiento y quieren vivir una vida hablando mal de sus líderes, hablando mal de aquellos que le dieron la oportunidad y no reconociendo que el pecado ha cambiado su carácter. Mienten, van y dar falso testimonio. Entonces tenemos que tener cuidado en conservar nuestro testimonio, porque Satanás cambió su carácter. Ya no era el ángel hermoso, precioso, lleno de luz, aquel que era el protector, el confidente de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que tener cuidado cuando nos dan autoridad de ser fieles y no de nuestras autoridades. Número 3, tuvo una perversión de poder. Quiere decir que Dios le dio poder. Ahora el poder que tiene por tiempo limitado lo usa para destruir. Dios ha usado todo su poder para construir, pero Dios quiere que nosotros venzamos las obras del diablo. Y número 4, está destinado al lago de fuego y azufre. Número 5, afectó a otros ángeles de Dios. Cuando una persona actúa en rebelión, cuando una persona actúa en división, siempre quiere jalarse gente.
Si ustedes se dan cuenta, si una familia se va a otro lado, siempre se va a querer jalar otras familias que se vayan con ellos. Y eso es un acto de rebelión. Jamás estarán bien esas familias hasta que no pidan perdón, hasta que no se arrepientan de su pecado. Número 6, entrada del pecado en el universo. Dado a la caída de Satanás, el Señor lo mandó, lo envió a la tierra, y eso trajo el pecado y la maldad para todos los hombres. Muy bien, vamos a continuar en el número 7. El número 7, los atributos de Satanás. ¿Cuáles son los atributos de nuestro enemigo principal? Vamos a ver, es inteligente y penetrante. No debemos de subestimarlo. Es emocional. Tiene su voluntad propia para decidir. Es poderoso. Es engañador, engañoso, rudo y cruel y mentiroso. Es el padre de la mentira. Muy bien, vamos a ver las actividades de Satanás. Job 1, 6 y 7. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Esa es una de las actividades de él. Ahora vemos Efesios 2:2. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que es el espíritu de Satanás. Así es que nosotros tenemos una clave para seguir a Cristo, es ser obedientes. Y por último, vean los nombres de Satanás. Se le llama el acusador, el adversario, el ángel del abismo, el ángel de la luz, Apolión, Belcebú, Biliar, engañador, destructor, diablo, dragón, enemigo, maligno, Dios de este mundo, rey de Tiro, mentiroso, asesino, príncipe de los demonios, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, Satanás, serpiente, tentador, león rugiente, gobernante de las tinieblas, espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Estemos alerta y vamos a ser fieles a Dios, fieles a la palabra de Dios, y vamos a ir en contra de los trabajos de Satanás. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hebreos 3:8. Y grábatelo y vamos hacia adelante y vamos a conquistar la tierra. Oremos los unos por los otros. Sean bendecidos. Amén. Trabaja para que nosotros lo podamos derrotar. Así es que vamos a el título del capítulo número 5, el enemigo, Satanás. Y vamos a los objetivos. 1, escribir el versículo llave de memoria. 2, identificar a Satanás como tu enemigo espiritual. 3, explicar cómo se originó Satanás. 4, describir su posición anterior. 5, explicar cómo Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Hemos hablado de los ángeles y los diferentes tipos de ángeles. Ellos están en el reino de los cielos, en el reino de la luz, y están a favor de nosotros, los creyentes de la palabra de Dios. Ahora vamos a conocer a nuestro enemigo, y nuestro enemigo es Satanás. Para poder ir en contra de los trabajos del diablo, tenemos que saber quién es nuestro enemigo y cómo es más de lo que son ahora, que por causa de su fidelidad y su entrega a Dios, ustedes van a ser esas personas que Dios quiere que ustedes sean. Vamos a entrar en el capítulo 5, el enemigo Satanás. Ya hablamos acerca de Dios y de su manifestación en 3 personas. Dios es una Trinidad. Hablamos de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los atributos como Dios Padre, como Dios. Bienvenidos a la universidad. Los felicitamos que ustedes son constantes y están siguiendo estos estudios de la palabra de Dios. Y yo sé que el Señor los va a bendecir. Incluso este día los bendigo. Le doy gracias a Dios por sus vidas y declaro que Dios los hace 1000 veces. Satanás cayó de su posición anterior. Número 6. Identificar los resultados del pecado de Satanás.
7. Enumerar los atributos de su naturaleza. 8. Identificar su esfera de actividades. 9. Resumir las actividades de Satanás. Bueno, vamos a dar principio con el versículo llave que está en Primera de Pedro 5:8. Primera carta de Pedro,